Ok, chicos, estábamos en la parte de la comunicación ascendente todavía, en donde estamos viendo de cómo comunicarle a tus superiores. Yo creo que lo que había escuchado es que tus acciones hablan, ¿sí? Cuando te ven disciplinado, cuando te ven organizado y cuando te ven propositivo, cuando tienes esas tres cosas, con lo que he escuchado de ustedes, muy probablemente tus persuasiones sean más interesantes de escuchar. Sí. Porque si te notan desorganizado o incongruente, o el antónimo también, en este caso, o un poco irresponsable, ya todas las propuestas que digas, sean las que sean, no las tomarán en cuenta. Sí, No sé si me fíjese doy. que precisamente eso pasa mucho aquí en la empresa con varias personas que tienen mucho tiempo y tienen, yo les veo capacidad, pero son de proyectos que quieren tener resultados inmediatos y no los cocinan, ¿no? O sea, no están comprometidos a pagar el precio del proceso de la negociación, de que te digan que no, que te rechacen, etcétera. Todo lo que envuelve, pues, el llevar a cabo un proceso. Quieren como que sea más sencillo y eso los terminó quitándoles toda credibilidad posible. Y actualmente, ayer me preguntaban precisamente me dieron un ascenso ahorita y tengo más responsabilidad todavía. Entonces, es donde está me preguntaban pues qué es lo que estaba haciendo o por qué tenía eso y nada más les comentaba que era ser constante a la hora de trabajar y estar preparado para la fuerza porque hay muchas cosas adversas. Fíjate que sí, y yo comparto tu filosofía y a lo mejor escuchan las personas de estas experiencias de sus compañeros, porque yo he tratado de seguir esa filosofía de que nuestro ejemplo es el que habla, ¿sí? El ejemplo de una persona es el que habla y que de alguna manera te puede llevar más adelante. Ojo, hay veces que el ejemplo no es suficiente. Sobre todo cuando estamos hablando, por ejemplo, de trascender a nivel nacional o a nivel, bueno, ponle tú a nivel municipal, ¿sí? Cuando estás dentro de la organización, tal vez tu ejemplo. Pero cuando quieres más allá todavía, es ejemplo y un poquito de publicidad interna. Para el que le interese, hay mucho sobre imagen personal, hay muchos cursos de imagen personal, en donde vas fomentando, por ejemplo, tu cuenta de Facebook, tu cuenta de Instagram, tu cuenta de LinkedIn y todas tus redes, y las vas adecuando para presumir tus acciones, de tal suerte de que la gente te vaya colocando, te vaya teniendo una percepción tuya genial, ¿no? Si estamos hablando de relaciones públicas, creo que es importantísimo. Muy bien. Ok, perfecto. Ah, era Cristian. Pongan su cámara los más que puedan, porfa. Ok, hablamos de la comunicación ascendente. Ok, de la horizontal. Es entre pares, ¿no? Creo que cuando hablamos de los puestos, una de las más complicadas de transmitir comunicación es el de pares. Porque si tú te dedicas a dar órdenes entre pares, es cuando la gente empieza a decir, ¿y por qué tú me das órdenes? O si te dedicas a seguir órdenes entre pares, te empiezan a decir, oye, ¿por qué tú estás haciendo las cosas como si fueras un puesto jerárquico más abajo si están a la par? Hay una sensación entre pares que es más complicada a la hora de comunicar. Puede ser un poco más informal, sí, pero tienes que cuidar mucho las líneas. Y esto, si se fijan, no viene directamente en la diapositiva, pero viene más de la experiencia. Cuando le hablas a pares y te pones muy bossy, la gente se te puede ir para atrás. Cuando hablas entre pares y te pones muy a sus órdenes, la gente se puede agarrar. Entonces, ¿cuál es la comunicación adecuada? Pues vaya,
La comunicación adecuada siempre es dejando las líneas o los objetivos claros de por qué estás haciendo una comunicación. Normalmente, y esto se los pongo más de la práctica, cuando hablas entre pares, lo que puede hacer gala es de los resultados que esperan de los ascendentes hacia ustedes. Por ejemplo, si tú estás en un operativo, ¿sí? En un área operativa, y quieres que alguien de tu operación haga algo, puedes en tu comunicación poner que fue indicación de la parte de arriba, y si es cierto, la persona va a entender que si no lo hace está frito. ¿Sí? Eso se los comento así como aquí entre lo que me ha tocado vivir en el tema. ¿Sí? Otra Profe, cosa. de hecho, bueno, de hecho es la que uno más debe de cuidar, ¿no? Ese tipo de comunicación, Sí, porque es con la que más juegan de repente y es con la que yo me he topado mucho, ¿no? Que a veces por ego, por soberbia, por lo que sea, como que no estamos dispuestos a asumir una orden o algo que un par nos pueda decir. Pero más que eso es a veces esa, ¿cómo decirlo? Como filosofía de algunas empresas donde te quieren, a ver, el que mejor domina esta área va a ser el jefe de los demás y eso en vez de ser una relación Juan, sana termina siendo, Juan, apaga tu cámara. perdón, Apaga tu cámara. sí, perdón, No, perdón, ya no, yo me perdí. sí, no, de que es la más peligrosa, sí, es la más y, peligrosa. y que bueno, puede generar más conflicto que beneficio a la hora de llevarla ahí, o sea, que nos puede destruir pues un proyecto que puede ser muy interesante por no tener el cuidado al saberla manejar. Exacto. Y como tú lo acabas de decir, es la más peligrosa, pero también es la más indispensable. Si no existe comunicación horizontal, así de fácil, no existe mejora continua. O sea, la comunicación horizontal es indispensable si queremos hablar de grupos de crecimiento. Ah, por cierto, Juan Carlos, ¿por qué te pedí que apagara la cámara? Porque no quiero que choques, brother. Fíjate en la carrera, fíjate en el camino. ¿Sí? Ok. No, no choco, no choco. No, por No, favor, todavía no. fíjate en el Gracias, camino. gracias. Ok, Ok, gracias. ok, entonces, pues bueno, aquí, como les dije, es la más peligrosa, pero si se lleva bien implementada, el grupo crece. Si tú ves que la comunicación horizontal la está llevando alguien y la está llevando con éxito, tal vez sea un auténtico líder. Hablando de lo que decía Patricia hace rato, tal vez, imagínense que en una comunicación horizontal alguien siempre esté destacando por hacer una comunicación horizontal exitosa. Felicidades, tienes un líder. Y si tienes un líder, no sé si sea bueno promocionarlo, ¿eh? Porque a lo mejor funciona porque está ahí, ¿sí? Está Sí, a la par de los demás, ¿no? Pero como de recursos humanos, a alguien que lo ves líder, se te antoja promoverlo, así es. se te antoja subirlo, ¿sí? Tengo pláticas al Pero, respecto. Dime. pero a veces internamente, profe, yo siento que hay un mal concepto de liderazgo, ¿no? O sea, yo Total. creo que el liderazgo a veces vemos cualidades. Yo veía mucho que de repente un mando superior, por ejemplo, utilizaba un mando medio para poder transmitir alguna filosofía, pero no era una propia, pues. O sea, no era una propia del mando del lineal, pues, Al sino final de era cuentas no era como líder, bro. exactamente. Entonces, ahí es donde dicen, bueno, como dijeron, no por líder, sino por la pieza fácil de mover, ¿no? Que me puede ser algo, o sea, por eso digo, a veces al interior de las empresas sí siento como que el concepto de liderazgo se pierde, ¿no? La esencia del liderazgo como tal. Voy a utilizar una caricatura para decir lo que acabas para dar un ejemplo de lo que acabas de decir. No sé si alguien llegó a ver Los Simpson a Wendell Smithers. Se me figura eso cuando estás hablando de esa parte. Un liderazgo que no es natural, ¿sí? Ajá, Cuando estás hablando de alguien que simplemente por acatar órdenes piensa y dice cosas que no piensa él realmente. Pues sí, entonces, exacto. cuando sucede eso, ¿yo qué te puedo decir? Los empleados no son
nadie en este mundo es, más bien, indispensable. no es, No, no lo quería no es decir. usted. Más bien, todas las personas en este mundo somos más inteligentes de lo que de lo que a veces pensamos. Y no nos la tragamos. O sea, se vaya, un empleado de operativo, cuando nota que no es la esencia de uno, lo sabe. ¿Sí? Entonces, Sí. en ese preciso momento que saben que no cuadra, y dice mi mamá, y eso se lo comparto a ustedes porque creo que a mí me encanta esa definición, que no cuadra el audio con el video. Cuando no cuadra el audio con el video, la transmisión de la comunicación se hace ambigua. De hecho, cuando hablamos de comunicación... Ajá. Ya no sabes a qué ponerle atención, si al audio o al video, y se pierde toda comunicación, ¿no? Y para que lo vayan sabiendo, el 70% de tu mejor comunicación es no verbal. Entonces, si lo que tú expresas no es lo que verdaderamente piensas al respecto, seguramente va a haber algo de tu cuerpo que va a hablar. Entonces, el reto es, ¿cómo hacer que transmitas con lenguaje no verbal? Si me dan ahí un asterisco para tarea, para ustedes, por ejemplo, sería hablemos del lenguaje no verbal. Tan indispensable para ustedes como psicólogos organizacionales. ¿Qué estás transmitiendo con tus acciones? Pues bueno, ahí está el reto. Y la comunicación transversal es promover las nuevas mentalidades, hacer todo un cambio de equipo. Imagínense juntar jefes con operacionales, pero de diferentes áreas. Cuando se juntan estas áreas es para generar algo creativo en toda la organización. Porque hay una sociedad de respeto pensando que es un nivel jerárquico mayor, pero hay una sociedad de respeto y apertura al mismo tiempo porque no es tu jefe. No es lo mismo cuando estás hablando con tu jefe, con áreas superiores de otra parte de la organización, que no te pueden directamente ni correr. Vaya, la gente se expresa mucho más. Entonces, cuando utilizas las áreas transversales, lo haces para un momento de creatividad. Desde la parte formal, lo utilizas desde creatividad. El agente de relaciones públicas hace reuniones o hace cursos o hace cosas de tal suerte de que se puedan hacer comunicaciones transversales. Les dije, la comunicación más importante y la más delicada es entre pares, pero las transversales sirven sobre todo para generar creatividad. Las entre pares sirven para generar mejora continua y las ascendentes y descendentes son naturales para llevar la operación. ¿Me doy a entender? Sí, profe. Muy bien. Ay, Dios. Hablando, ok. Hay muchas herramientas de comunicación. Esta cosa se me está revelando. Ahí está. Ok, hay muchas herramientas de comunicación interna. Una de ellas es el manual del empleado. ¿Sí? No sé si vayan ubicando. Me hacen me dicen al unísono sí, si lo ubican. O al unísono no, si no lo ubican. Manual del empleado. Sí. Todos los que están en clase. Manual del empleado. Sí. Sí. Esperanza, ¿sí o no? Sí. No recuerdo. Sí. Ok. Bien, yo quería al unísono, pero cada quien contestó al ritmo de cada quien. Ok, manual del empleado. El manual que te dan para de alguna manera u otra de cómo comportarte, qué operaciones hacer y todo. En tu caso debería decir, bienvenido señor policía, es lo que tienes que hacer. Tus funciones. Tus funciones. Y en un comportamiento. escrito, en un engargolado a lo mejor de 5 o 6 hojas que te hacen firmar en donde entendiste. Si no te pusieron eso, felicidades, significa que el de recursos humanos tiene un atache por ahí. Sí. Acá los hacemos firmar un aviso de confidencialidad. Claro, para que digas, no, si dices esto, ya así te va. Sí. Ajá. Exacto. Y felicidades para todos los demás, significa que su área de recursos humanos tiene una palomita. Ok, reuniones informativas. Sí. Sí.
No. No, Cristian, no. Esperanza, no. No. O sea, de que les empiecen a comentar. O sea, que, oigan, chicos, el sábado a las 7 vamos a dar un comunicado, chicos. Por favor, métanse aquí a Zoom para que podamos hacer una reunión. Si la respuesta es no, yo no sé cómo le está haciendo la empresa en donde están para hacer retroalimentaciones y mejorar. ¿Sí? Felicidades. Urge, si tu respuesta fue el no, urge reuniones informativas de parte de arriba y de abajo para dejar todo claro cómo vamos. Sobre todo con COVID. Por favor, nosotros tenemos en las dos empresas en donde hemos estado, hemos tenido muchas reuniones, más reuniones que las normales porque quieres saber cómo evolucionar ante este tipo de problemas. Ok. Periódico interno. A veces. ¿Esperanza? No. No. ¿Sí? Cristian, ¿no? Sí. Juan Carlos. Sí. Ok. Bueno, no tenemos un periódico propiamente, pero sí es un, ¿cómo se llama? Cuadro, es como periódico mural, algo así. Va. Que es un cuadrito donde se colocan avisos, pues. Los avisos de ocasión. Círculos de calidad. Sí, también, y de mejora. Círculos de calidad. Se juntan entre todos para poder hacer mejora continua. Así es correcto. Sí, sí. No, no. Sí. Ah, sí. Tal vez un no. Ok. No voy a decir todos para que no, si no voy a terminar dentro de 2 horas y no la intención. Circulares. Sí. Sí. Perfecto. Sí, profe. Esta te aseguro que van a decir que no. Visita o jornadas a puertas abiertas. ¿Visita qué? Visita o jornadas a puertas abiertas. No. Es que como una invitación para que vengan y vean la funcionalidad. Exactamente, la operación en tiempo real. Ok. En donde, por ejemplo... Bueno, sí la tengo. De hecho, bueno, sí, no sabía que así se llamaba. Pero del corporativo nos mandan a nivel nacional, pues obviamente alguien. A mí me ha tocado ya 2 veces que me mandan gente a la entrevista para ver cómo la hago, cómo estoy manejando todo, y ya me hace una retro. Ok. Realmente pienso que es una persona normal, no alguien del corporativo, o sea, es desempeñando mi trabajo normal. Hay una mejor manera y más barata. La mejor manera y más barata es con cámaras. Sí, O también sea, tenemos. tienes cámaras con audio y video y Sí. no sabes en qué minuto la persona se le antojó ver tu función. Es más natural porque primero dices en cámara y eso dices chispas. Al principio a lo mejor como que no, que te da como miedito, pero después te olvidaste de que existe la cámara. Te vas acostumbrando a la cámara. Y salen comportamientos. De hecho, dieron de baja a un chavo hace como un mes, no de aquí de Colima, de Aguascalientes, porque vieron en la cámara que se iba a dormir. Las cámaras así, se metía y dormía. En un lugar en donde estuve justamente de relacionista público, el jefe era una empresa chiquita, o sea, era una empresa como de 15 personas, ¿no? Pero el jefe iba seguido a la Ciudad de México. Instaló cámaras por toda la empresa y lo que hacía él, ya sabíamos, es que él se metía con las cámaras cuando iba a la Ciudad de México. A cualquier hora, a cualquier minuto del día. No decía que, y si había algo inusual, llamaba por teléfono. Oigan, ¿por qué están acá? Oigan, ¿por qué están acá? ¿Sí? Es una manera de estar haciendo visita, digamos, hacíamos una empresa a puertas abiertas. Sí. Todo el tiempo sabían que todo el mundo que estaba haciendo. Ok. Muy bien, habrá otros que a lo mejor no entienden, a lo mejor es por eso que les voy a preguntar. Intranet es un internet solamente de la empresa, en donde solamente la información la tiene la empresa, esa la tienen mucho los bancos. Realidad virtual, esa es rarísimo que esté, pero imagínense como que toda tu empresa estuviera plasmada en virtualidad. Por ejemplo, los museos tienen mucho de realidad virtual. ¿Sí? En donde, por ejemplo, todos nos viéramos así como holográficamente, ¿no? Para hacer una reunión. Perfecto. Actividad número 1 del día de hoy, o de la semana.
en tu empresa, tu sector, cuáles de estas llevan y cuáles no. Escuché algunos sí, significa que de esos sí me dicen sí y cómo. Si son todas no, entonces ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Dirían ahí. Pero si hay alguna, menciónala. Si todas son no, dime cuál te gustaría que estuviera en la empresa en donde estás. En el caso, por ejemplo, Patti, Juan y Cristian y Esperanza, que fueron los que escuché más, de hecho son los que estamos, en realidad ya tienen respuestas en donde me dijeron que sí. Entonces ya pueden desarrollar, ¿vale? Sí. ¿Alguna ansiedad hasta el momento? No. No. Muy bien. Eso es por todo de la parte de comunicación interna. Ya vimos desde cómo llevarnos con nuestros mismos pares, jefes y subordinados, pero ahora también viene el cómo comunicar lo que la empresa es hacia afuera. Parecen acciones de marketing, pero algunas cosas son muy parecidas, pero en realidad llevan herramientas distintas y la finalidad es crear una imagen pública. A diferencia de marketing, la imagen pública no es de la noche a la mañana. Crearte una reputación toma años y se destruye en segundos. ¿Sí? Es como hacer un castillo de arena. Si lo haces bien, queda precioso. Pero basta una muy mala acción para que tumbes el trabajo de años. ¿Sí? El reto, y me encantó por ahí, creo que no me acuerdo quién me comentó en una tarea, que me dicen, oigan, salud, ¿cómo le hacemos ante la tecnología, por ejemplo, que existen haters profesionales? O sea, si por ejemplo tú tienes una postura política o algo similar, en donde, y de repente se te suben a cualquier publicación haters que critican todas tus acciones, ¿no? ¿Cómo le haces ante los haters? Hay estrategias para que los haters no te tumben, sobre todo desde la cordialidad. Hay maneras de tumbar haters, ¿sí? Ya ese es como un siguiente nivel de relación pública, ¿sí? Pero aún así, lo que cuando vamos a hablar cuando estamos haciendo una comunicación externa es cómo ir construyendo poco a poco para que después tengas una base tan sólida que los haters no te tumben. ¿Sí? Ok, entonces creas y diriges la operativa con documentos y boletines. Para esto tú tienes que programar cómo quieres que te vean. ¿Sí? Que normalmente las empresas quieren que las veas responsables, ordenadas y que puedes confiar en ellas, ¿no? Pero depende del sector, habrá diferentes ideas extras en las cuales tú tienes que forjarte. Ejemplo, y estoy viendo a Patti. Ejemplo con Patti, ¿sí? Ella como agente de relaciones públicas en una academia en donde estudiamos nosotros también, o sea que todos somos parte de este ejemplo, ¿sí? La imagen que creo que tendría que dar es una sensación de ¡hola! Por ejemplo, esto que acaba de hacer ella, ¡hola también de vuelta! Esto podría ser interesante para relaciones públicas. Ejemplo, es más, qué bueno que lo acabas de hacer, Pati. Si, por ejemplo, tú fueras agente de relaciones públicas y estuvieras ahorita en una conferencia o estuvieras, o si por ejemplo el ICEP se viera en muchos escándalos en relación de que la empresa no fuera humana, lo que acabas de hacer sería una estrategia padrísima. En donde le dices, claro que sí, mira, el ICEP somos madres, somos abuelas, somos tal. Y eso hubiera sido no al azar, hubiera sido padrísimo. ¿Sí? O sea, hasta esas acciones se miden. Otra cosa que normalmente quieres dar es una sensación de orden y limpieza. Entonces, todas tus acciones normalmente o la manera como te conduces ante el resto tendría que ser de una manera normalmente ordenada, por la naturaleza de ICEP. A lo mejor la cosa cambia si estuviéramos hablando a lo mejor de Juan Carlos, ¿sí? En la corporativo funerario, pues no solamente es de orden, ¿no? Sino a lo mejor de respeto, ¿no? Entonces, todas sus comunicaciones tendrían que ir hacia el respeto y la trascendencia.
¿sí? Correcto. Tendría que ser la persona más respetuosa del mundo, ¿no? Él, hablando de relaciones públicas. De Cristian, y te digo, de Cristian el valor no es respeto, sino empatía. Así es, entender si no le dejaron, Sobre todo, no pasaron a recoger la basura, pues entender la molestia. exactamente, empatía y solidaridad ante las situaciones más complicadas. ¿Sí? Esperanza, sensación de justicia. Quieren verte la persona más pulcra del mundo. Si ves una moneda de $1, no te la quedas. ¿Sí? Así es. Quieren verte la persona más honesta del mundo. Entonces, todas tus Un publicaciones billete. tendrían que transmitir honestidad. Es más, a mí me gustaría que si tuvieras una bronca de relaciones públicas, es que también por otro lado, es muy complicado porque no puede ser tan transparente, porque por otro lado los ladrones podrían entrar por ahí. Pero pensémoslo así, que quieres trabajar en la parte de la honestidad del cuerpo policial o que la gente perciba que el cuerpo policial es más honesto. A mí me gustaría como, a lo mejor, que de un policía le hicieras un live show, que tuviera una cámara y que estuvieras el día de Juan, de Juan de la Cacatúa, que es policía. Y que Profe, veamos... pero ya existe eso. ¿Mande? En Monterrey, los Sí. policías y los de tránsito, más que nada, ¿Sí? traen cámaras integradas. O sea, ya no tienen para dónde hacerse. Excelentísimo. Y eso es como un día de puertas abiertas. Nada más que tienes que ser muy cuidadoso porque por otra parte te eres demasiado visible para los ladrones, pensando que los ladrones pues ya saben en dónde están los policías y dónde no están para ir, ¿no? O sea, Sí. que no llega a manos de las manos equivocadas, pero si puede ser muy transparente, adecuado. Es muy Sí, de bueno. hecho, creo que está en YouTube cómo quieren sobornar y cómo lo maneja pues el policía. Eso. Y entonces, por ejemplo, incluso spots informativos, ¿no? No sé si han ido a Santander últimamente, en el último semestre. ¿No han ido a Santander? No, profe, no. No. ¿Nadie de ustedes ha ido a Santander? Ah, ok. Santander está haciendo ahorita unos clips informativos de cuídate de las ratas, cuídate de esto, ¿sí? En donde digámoslo así, que están así como qué hacer en caso de ratas, en caso de gente que te quiere Sí, robar y cierto. todo. Sí, que tienen las pantallas, ¿no? Que tienen así una ratita como en la computadora queriéndole bajar información. Exacto. Sí, ya tienen como 6 meses con eso. Cuando vas al banco siempre los ves ahí. Entonces, No, ya como un año. ya tiene un ratote, ¿sí? Entonces, lo que quería decirte es, algo así se me ocurre de la policía, que tuviera clips informativos de, ok, no hagas esto porque así te va, ¿sí? Y que tuvieras un día en la vida de Juan de la Cacatúa de cómo va. Sí, creo que eso le ayudaría mucho a la imagen pública. Muy bien. Como tal, les comentaba que tienes que, como agente de relaciones públicas, fijarte en qué transmitir y cómo transmitir. Para eso, el primer campo, lo primero que tienes que hacer es monitorear los medios, ¿sí? Monitorear los medios no es otra cosa que darle seguimiento a tu imagen. Pensar, por ejemplo, Patricia, si quiere hablar de su imagen, tendría que ver, por ejemplo, redes sociales de ISEP. Tendría que ver qué piensan de ISEP en Instagram, qué piensan de ISEP en Twitter, qué piensan de ISEP en todos los medios digitales, pero también a lo mejor hacer un sondeo de aquellas personas que no usan las redes, que ya creo que saben cada vez menos, y saber qué piensan de ISEP. O, por ejemplo, de Esperanza, qué piensan de la policía. Notas informativas a través de qué piensan de ellos. Cristian, igual, con la parte del ayuntamiento de servicios públicos. Juan Carlos, igual con la latinoamericana. Tú tendrías que saber, dime. De hecho, nosotros tenemos una encuesta de salida que visitamos a todos los clientes que se les dio el servicio. No, pero con ojo. doble finalidad. Y obviamente hay una en la página, en la plataforma, pues obviamente también está la opinión pública abierta. Eso es lo que te iba a decir, porque podría ser sesgado. Si solamente le preguntas a la gente que ya es tu cliente, muy probablemente recibas más buenas noticias
que a lo mejor de aquellas personas que ya no te consumen o que o nunca te han consumido, ¿no? Entonces, si cuidas las dos partes, por mí está excelente. Y también, ojo, los medios son cañones y a veces, por ejemplo, Facebook y las algún periódico, algo que digan alguna nota tuya, para ti es importante saber a tiempo, porque si tú con esa información tú puedes desmentir, tú puedes hacer cosas para que la gente no vaya creciendo y la gente se lo vaya creyendo. Muy bien. Si tú monitoreas los medios adecuadamente, va a ser raro que llegues a tener escándalos. Les dije, un escándalo es un fuego que se te pasó a ti. Es algo que dejaste crecer. ¿Ok? Entonces, monitorear los medios lleva también redes y televisión, medios digitales, impresos, sociales e influencers. Tú puedes ver a través de influencers qué piensan de ti, si ya es una empresa muy grande sobre todo. Ok, y la pregunta 2 de la actividad de esta semana es, si tú fueras gerente de relaciones públicas en tu empresa, ¿cómo llevarías el monitoreo de medios? ¿A través de qué medios y cómo? No sé si genera alguna ansiedad de esta actividad como tal. ¿Cristian? No, es como el peje, ¿no? Yes. Su mañanera. Sí, exacto. Por ejemplo, de hecho, Andrés Manuel López Obrador lo que está tratando de hacer es ganarle al monitoreo de medios, aunque, soy honesto, tienen demasiado que monitorear y a veces se le está saliendo un poquito de las manos. Pero, por ejemplo, una empresa más chiquita que el país mismo, por ejemplo, es más, hablando políticamente, también tenemos un ayuntamiento aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿qué información a veces llega? Información que no, a veces ni siquiera es real. Por ejemplo, que yo dijera, uff, los de la basura nunca pasan y van con unas jetas. ¿Sí? Dijera eso, ¿no? Los de la basura de tal lado no van. Que a lo mejor ni siquiera es cierto, ¿no? Pero para ti es importante saber a tiempo de que están diciendo eso para poder apagar ese fuego, ¿no? A lo mejor lo conocen ustedes con la figura de community manager, o no sé si hubieran conocido ese término. ¿No? No. No. Community manager Sí. es aquella persona que El se encarga el manejador. Sí, un administrador de comunidades. Es un puesto relativamente nuevo y ese puesto de trabajo... ¿Eh? Como de redes, ¿no? Yes, manejar tus redes sociales. Es el encargado de manejar redes sociales. Un community manager se mete a Facebook, a Twitter, a Instagram, a todos y empieza a manejar la imagen pública a través de redes sociales. Entonces, por ejemplo, si de repente hay un cuate que por hater quiere decir que todos los de la basura no van y no de eso, él se encarga de politemente desmentir eso para que el resto no entre a ese carrito. ¿Sí? Entonces, eso es importantísimo también en un manejo de tendencias. ¿Sí? O también una persona puede monitorear medios para ver las tendencias que existen y a través de eso dar propuestas al área de marketing para que hagan cosas diferentes que el resto. Como lo que decías la semana pasada tú, Juan Carlos, cuando decías que tu competencia se enfocó demasiado al rollo de ay, ¿cómo se le llamas a acompañar a las personas que acaban de fallecer, los familiares? En tanatología. Por ejemplo, tu competencia se enfocó mucho en tanatología y eso lo puedes haber visualizado en redes y ver sus tendencias para tú hacer la contrapeso, ¿no? Y hablábamos de que tú ibas a hacer otro contrapeso con otras estrategias. ¿Ok? Eso lo pudiste hacer solo porque monitoreaste el medio, porque viste la competencia, porque viste ciertas cosas. ¿Ok? Buenísimo. De hecho, no recuerdo dónde decía eso, o sea, decía, es que hay dichos que anteriormente se usaban, ¿no? Que decía, es que no debes de tenerle miedo a la competencia, sino a tu incompetencia, ¿no? Y eso lo escucho mucho, muy seguido. Pero a la competencia la tienes que poner muy vigiladita porque es la que te puede marcar pauta y tendencias. De hecho, a nosotros nos tienen monitoreado también la competencia, nos meten infiltrados. Hemos cachado 2 trabajadores, 2 que entraron a trabajar
que son infiltrados de la competencia, de dos competencias distintas. Sí, definitivamente. Cuando hablamos del mundo de acá de las empresas, existen, se le llaman mystery shoppers. Aunque no sean shoppers en tu caso, sean mystery workers, ¿no? O sea, son trabajadores misteriosos, pero se le denomina como tal mystery shopper aquellas personas que fungen como clientes o como trabajadores y no lo son realmente. Ok, en este caso, cuando lo detectas, puedes hacer varias cosas. Si es una guerra, si lo piensas como Matarlo. guerra... No, obviamente es sacarle la información más posible, ¿no? También, más, o sea, como... es más, haces el mismo tratamiento como si fuera epidemia. Te das cuenta quién es, te das cuenta de sus aliados. Por ejemplo, este cuate normalmente no va solo. O sea, llega y tiene sus aliados. Y sobre todo hay veces que trabajadores internos ya se vuelven sus aliados. Que caen y se resbalan con él, ¿no? Y se van hacia lo que él dice. Perfecto. Te das cuenta quiénes son y quiénes son sus aliados y buscas la manera después de primero quitar a la persona que está ahí infiltrada, la manzana podrida, o le das información falsa. Sí. Y le das información falsa o le das cosas, tendencias hacia dónde van, en donde van para otro lado y el otro le empieza a dar. Y a lo mejor cosas que ya valoran que están mal, se las dice él como próximas estrategias para que él se las diga a la competencia. Si la competencia está muy taruga, no hace análisis confiando que lo que tú dices está bien y hace cosas que están mal. Sí, no, y luego nos ha servido también porque se ha llevado gente que no está comprometido, no tiene puesta la camiseta. Claro. Entonces, pues, hasta un favor nos hacen. Exactamente. Y eso haces la estrategia del gato, ¿no? Cómo caer parado ante las desgracias. Ok, buenísimo. Me queda un minuto. Ya saben, por favor, se vuelven a meter. Muy probablemente la siguiente sí sea la última conexión de la primera etapa, digo, para aquellos que están desesperados por comer. Sí, sí, pues, por eso me gusta ver la cámara, porque los veo la ansiedad. Sí. Ya me voy a desmayar, ya. No. Para eso les dije que pueden tener agüita al lado o una manzanita. Sí. Bueno. Hay una metodología y les dije, una buena relación pública externa, una comunicación externa, lleva una formulita, ¿sí? Sobre todo cuando nos hablamos de ponerte en contacto con gente del exterior para hablar bien de tu empresa. Estás haciendo medios de comunicación. Normalmente, los medios de comunicación que no son por escándalo, uno, tú tienes que decirle qué va a decir él y dos, le tienes que pagar. Cuando tú le pagas a un periodista por hacer su chamba y le dices más o menos qué decir, felicidades, tu empresa ahorita es para ellos aburrida. Cuando ellos te piden una cita y cuando ellos te piden una